Buen día, doctor. Hoy hablaremos sobre la introducción a la endocrinología. En la tabla de contenido presentaremos la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos, estructura química y síntesis de hormonas, secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas en la sangre. Bueno, y por último, los mecanismos de acción de las hormonas. Empezando con las generalidades, ¿por qué es importante el sistema endocrino? Bueno, los organismos vivos sufren modificaciones en el medio externo o interno, al que se lo denomina homeostasis orgánica, con mayor intensidad en organismos multicelulares. Para que estas modificaciones no perjudiquen, es necesaria la presencia de un sistema de integración que coordina con las diferentes partes del organismo. Además, este sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo, que libera un tipo de sustancias denominadas hormonas. Están constituidos por células especializadas y glándulas endocrinas. Actúan como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. La interrelación entre las diferentes células se produce a través del sistema endocrino, sistema nervioso y el inmune, los cuales constituyen entre sí una red compleja. Además, este sistema endocrino se clasifican dos tipos de glándulas, en las glándulas endocrinas y en las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas vierten sus hormonas directamente en los vasos sanguíneos para que realicen su función en órganos distantes que se conoce como órganos diana, mientras que las glándulas exocrinas vierten diversas sustancias no hormonales a través de conductos a lugares específicos donde ejercerá su acción, y que no sean los vasos sanguíneos. Dentro de las glándulas endocrinas tenemos a la hipófisis, a la tiroides, a la glándula pineal, a la suprarrenal, las gónadas, al páncreas, al corazón y entre otras. En las glándulas exocrinas tenemos a las glándulas sudoríparas y en cuanto a las generalidades, primero es importante hablar del sistema endocrino. Los organismos vivos sufren modificaciones en el medio externo e interno, el cual se le denomina homeostasis orgánica. Con mayor intensidad se da en organismos multicelulares. Para que estas modificaciones no perjudiquen, es necesaria la presencia de sistemas de integración que coordinan con las diferentes partes del organismo. Además, este sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias denominadas hormonas y están constituidos además de estas por células especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. La interrelación entre las diferentes células se produce a través del sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune, los cuales constituyen entre sí una red compleja. El sistema endocrino se clasifica en dos, en la glándula endocrina y en la glándula exocrina. Las glándulas endocrinas vierten sus hormonas directamente a los vasos sanguíneos para que realicen su función en órganos distantes que se conoce como órganos diana, mientras que las glándulas exocrinas vierten diversas sustancias no hormonales a través de los conductos a lugares específicos donde ejercerá su acción, que no sean los vasos sanguíneos. Dentro de las glándulas endocrinas tenemos a la hipófisis, a la glándula tiroides, a la glándula pineal, a la suprarrenal, las gónadas y entre otras, mientras que las glándulas exocrinas tenemos a las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas lacrimales, la porción exocrina del páncreas y entre otras. Ahora, hablando un poco más sobre la endocrinología, se define como la ciencia dedicada al estudio de las hormonas y las glándulas de producción, así como la expresión clínica de sus alteraciones. Se constituye junto al sistema nervioso central como uno de los mecanismos fundamentales para la integración y coordinación de los organismos especializados del organismo. Y bueno, las hormonas, ¿no? Como ya había mencionado, es una sustancia química secretada hacia la sangre en un número limitado de tejidos y que es capaz de actuar no como un mediador químico en otros tejidos. Además, la glándula va liberando lo que es la hormona y esta hormona va a actuar en los órganos blanco o diana. Y estas tienen proteínas específicas o receptores que reconocen a una hormona en particular, es decir, cada hormona para unirse a un receptor específico en una célula también debe tener receptores, ¿no? Y esta hormona produce efectos intensos incluso en concentraciones muy bajas. También mencionar, ¿no? Que la hipófisis, que consta de adenohipófisis y neurohipófisis, secreta lo que son las hormonas, como es la hormona luteinizante, la hormona estimulante del folículo, la hormona estimulante de la tiroides, la prolactina y entre otras. La tiroides secreta la hormona tiroxina y la triodotironina, que es la T4 y la T3. Los ovarios que pueden secretar lo que es la progesterona, estrógenos y entre otros. Ahora, la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos. Tenemos
que estos mensajeros químicos son sustancias que se encargan de comunicar varias células y se dividen en neurotransmisores, hormonas endocrinas, hormonas neuroendocrinas, hormonas paracrinas, autocrinas y finalmente las citocinas, empezando con los neurotransmisores, que son liberados por los axones terminales de las neuronas a las uniones sinápticas, ¿no?, que actúan localmente controlando las funciones nerviosas en este caso. En cuanto a las hormonas endocrinas, que son producidas por glándulas o por células especializadas, que secretan su sustancia directamente en la sangre circulante, que influye en la función de las células diana situadas en otros lugares del organismo. Además, las hormonas neuroendocrinas, que también secretan, pero ya también es secretada por las neuronas hacia la sangre en este caso, y de esta manera no influyen en las funciones de las células diana de otras partes del cuerpo. Y en cuanto a lo que son las hormonas paracrinas, estas son secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre las células diana vecinas en este caso, donde las células secretoras producen hormonas y esta hormona se une al receptor directamente en la célula blanco diana. Algunos ejemplos son los factores de coagulación sanguínea, los factores de crecimiento como es la interleucina 1 y 2. En cuanto a lo que son las hormonas autocrinas, tenemos que estas son producidas por las células y que pasan al líquido extracelular, y desde el que actúan sobre las mismas células que las fabrican en este caso, donde la célula secretora es la misma célula blanco. Es decir, la hormona es liberada, pero el receptor está en la misma célula en blanco, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la dopamina, la citocina, y entre otras. Y finalmente tenemos a las citocinas. Estos son péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y pueden funcionar, ¿no?, como hormonas autocrinas, paracrinas y endocrinas. Entre ellas se encuentran las interleucinas y otros linfocitos secretados por los linfocitos colaboradores que actúan como otras células del sistema inmunitario. Y entonces las hormonas citocinas, como la leptina, son producidas por los adipocitos que se conocen como adiposinas, ¿no? Ahora, entrando a la estructura química y síntesis de hormonas, tenemos que está dividida en proteínas y polipéptidos, en hormonas esteroideas y en hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Empezando con las proteínas y polipéptidos. Los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominan proteínas. Si estos poseen menos de 100 aminoácidos, reciben el nombre de péptidos. Asimismo, se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Como las hormonas secretadas por la adenohipófisis y la neurohipófisis, que forman parte de lo que es la hipófisis, además el páncreas también secreta lo que es la insulina y el glucagón, y las glándulas paratiroideas secretan la hormona paratiroidea y entre otros. Entonces, las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplasmático de las distintas células endocrinas, de la misma forma que la de las demás proteínas. Al principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño. En este caso se denominan preprohormonas, que no tienen actividad biológica y se extienden en el retículo endoplasmático para poder formar lo que son las prohormonas. Y de estas prohormonas pasan a lo que es el aparato de Golgi. Y a continuación aquí se encapsulan, ¿no?, en vesículas secretoras, y de esta manera estas vesículas se almacenan en el citoplasma y muchas de ellas no se unen a la membrana celular hasta que se necesite de su secreción, y esto se da mediante un estímulo, ya sea cuando hay un incremento de calcio u otra acción. Esteroides, bueno. Los secretados por la corteza suprarrenal, como es el cortisol, la aldosterona, y en los ovarios, como se secretan los estrógenos y progesterona, y en los testículos, la testosterona, y la placenta, que también puede producir lo que es estrógenos y progesterona. Mencionar que su estructura se asemeja al del colesterol y se sintetizan por estos mismos. Además, en la mayoría de los casos, estos no se almacenan. Estos son liposolubles y están formados por 3 anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentilo combinados en una estructura única. Dado que estas hormonas esteroideas son liposolubles, una vez sintetizados pueden difundirse a través de la membrana y entrar en el líquido intersticial, de paso continuarse hacia la sangre, ¿no? Entonces la hormona esteroidea entra directamente por la membrana y la hormona se fija, ¿no?, hacia el receptor, formando lo que es el receptor de hormonas complejo. Este receptor de hormonas complejo entra al núcleo de la célula, donde se fija a las regiones de ADN que controlan la expresión genética. Con esta fijación se inicia lo que es la transcripción de genes específicos en el ARN mensajero, y este ARN mensajero se traslada al citoplasma y se dirige a la síntesis de proteínas, y lo cual puede dar a una función celular alterada, ¿no? Ahora, los derivados de los aminoácidos. Bueno, la glándula tiroides secreta lo que es la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3, y la médula suprarrenal, que puede secretar lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en las glándulas tiroides y se incorporan a las macromoléculas de la proteína tiroglobulina, que a su vez se depositan en las glándulas folículos de esta glándula.
Además, la adrenalina y la noradrenalina se forman en la médula suprarrenal, que normalmente secreta 4 veces más adrenalina que noradrenalina. Y el yodo es un componente importante para la síntesis de esta tirosina. El tercer tema es la secreción, transporte y aclaramiento de los hormonas. Tenemos que la secreción hormonal es la estimulación de la glándula y su duración depende de la función específica. También del tipo de hormona puede durar desde segundos hasta meses. Su concentración oscila entre el picogramo a microgramos por mililitro. La secreción hormonal puede ser controlada mediante la retroalimentación negativa, positiva y las variaciones cíclicas. Además, la gran mayoría de hormonas presentan un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, empezando con el control de retroalimentación de la secreción hormonal, tenemos que la retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. De esta manera impide la hiperactividad del sistema y se basa en el grado de actividad del tejido diana. Cuando su actividad es adecuada, se reduce el grado de secreción adicional de la hormona. Entonces, el hipotálamo libera lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas y esta estimula la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, para la secreción de lo que es FSH y LH. De esta manera, estos estimulan la liberación de los estrógenos. Si se da en el caso de la FSH, el quien inhibe este proceso para poder controlar la producción excesiva es la inhibina A o la inhibina B. De esta manera evita la producción de la FSH. También controla la liberación de lo que es las hormonas liberadoras de gonadotropinas. Esto se denominaría lo que es la retroalimentación negativa, que impide la hiperactividad del sistema, mientras que la retroalimentación positiva puede dar lugar al incremento de concentraciones hormonales y el producto del tejido diana aumenta la producción y la secreción de la hormona. En este caso, la síntesis de hormona luteinizante, que se produce como consecuencia del efecto estimulador ejercido por los estrógenos sobre la adenohipófisis antes de la ovulación, entonces la LH que es secretada actúa en los ovarios, donde estimula la síntesis de más estrógenos que a su vez favorece la secreción de LH. Con el tiempo, la LH alcanza una concentración alta y adecuada y a partir de esta se desarrolla el control mediante lo que es la retroalimentación negativa de la secreción hormonal. Y por último tenemos lo que son las variaciones cíclicas. La liberación de las hormonas está sometida a variaciones periódicas que dependen de ciertos factores, como son los cambios de estación, las etapas de desarrollo humano, las etapas de envejecimiento, el ciclo diurno, el ciclo de sueño y el ciclo estral. Por ejemplo, la secreción de la hormona de crecimiento aumenta de forma notable durante el primer periodo de sueño, mientras que disminuye en las fases posteriores. En muchos casos, estas variaciones cíclicas de la secreción hormonal obedecen a los cambios de actividad de las vías nerviosas que intervienen en el control de la liberación. Transporte de hormonas. Tenemos las hormonas hidrosolubles y las hormonas esteroideas y tiroideas. En las hormonas hidrosolubles, que son los péptidos y catecolaminas, se disuelven en el plasma y también circulan de manera libre en este mismo plasma. Y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores en este caso, donde difunden desde los capilares y pasan al líquido intersticial y en última instancia a las células efectores. En cambio, las hormonas esteroideas y tiroideas circulan en la sangre. Transporte de hormonas. Tenemos a las hormonas hidrosolubles y a las hormonas esteroideas y tiroideas. Bueno, las hormonas hidrosolubles, como son los péptidos y catecolaminas, se disuelven en el plasma y circulan de manera libre en este plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para poder pasar en el líquido intersticial. De esta manera no pasará a lo que son las células efectoras, mientras que las hormonas esteroideas y tiroideas circulan en la sangre, pero estas están principalmente unidas a las proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no pueden difundir bien a través de lo que son los capilares y no pueden acceder a las células efectoras, por lo que carecen de actividad biológica hasta que éstas se puedan disociar de las proteínas plasmáticas. Entonces, mencionar que menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas del plasma se encuentran en forma libre, por lo que tenemos un ejemplo, que más del 99% de la tiroxina de la sangre está unida a las proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no difunden bien a través de los capilares y de esta manera no pueden acceder a las células efectoras. Ahora, hablando sobre el aclaramiento de las hormonas en la sangre, se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. El primero es el ritmo de secreción hormonal
hacia la sangre, y el segundo es la velocidad del aclaramiento hormonal de la sangre, que también tiene el nombre de tasa de aclaramiento metabólico, y prácticamente es el número de mililitros de plasma que se limpian de la hormona por minuto. Entonces, la tasa de aclaramiento metabólico es igual a la velocidad de desaparición de la hormona del plasma entre concentración de la hormona. ¿Y cómo se eliminan las hormonas del plasma? Bueno, se eliminan de diversas formas, como son la destrucción metabólica por los tejidos, unión de los tejidos, excreción hepática por la bilis y la excreción renal hacia la orina. Casi todas las hormonas peptídicas y catecolaminas que son hidrosolubles y que circulan en la sangre libremente, por lo general se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan con rapidez por los riñones y el hígado, por lo que permanecen un poco tiempo o muy poco tiempo en la sangre. Por ejemplo, la semivida de la angiotensina 2 que circula en la sangre es inferior a un minuto, mientras que las hormonas que se encuentran unidas a proteínas plasmáticas se eliminan de la sangre, ¿no? Con una velocidad mucho menor, y a veces permanecen en la circulación durante varias horas e incluso días. La semivida de los esteroides suprarrenales en la circulación oscila de 20 a 100 minutos, mientras que la semivida de las hormonas tiroideas unidas a proteínas asciende de 1 a 6 días. Y finalmente tenemos a los mecanismos de acción de las hormonas. Los receptores pueden encontrarse en la membrana celular, y aquí tenemos, ¿no? Los receptores de la insulina en el citoplasma, receptores de cortisol en el núcleo, receptores de T3 y T4. Veamos que toda hormona va a unirse a un receptor, entonces la acción de una hormona va a comenzar con su unión a un receptor, pero un receptor debe ser específico para esa hormona. Además, la célula que carece de receptor para la hormona no va a responder a ella, entonces puede haber muchas células, diré muchas hormonas, pero si ese receptor no es específico para esa hormona, no va a responder a la hormona. Además, mencionar que los receptores que se encuentran en la membrana celular se les denomina también receptores extracelulares, y los receptores que se encuentran en el núcleo y en el citoplasma se les denomina receptores intracelulares. Entonces, cuando la hormona se combina con su receptor, esta acción desencadena una cascada de reacciones en la célula en este caso, ya que el receptor debe ser propio para una hormona. Y en cuanto al número y la sensibilidad, tenemos que el número de receptores de las células efectores no permanece constante, sino que varía de un día para otro e incluso de un minuto para otro. Con frecuencia, ¿no? Las proteínas de los receptores se inactivan o destruyen mientras ejercen su función. En otras circunstancias se reactivan o la célula fabrica otras nuevas. Cuando se inactivan o destruyen se les denomina disminución de la expresión o disminución de receptores. Y cuando se reactivan o fabrican es un aumento de la expresión. Por ejemplo, un aumento de la concentración hormonal o de su unión al receptor de la célula diana disminuye a menudo el número de receptores activos. Esa disminución de la expresión de los receptores puede deberse a distintos factores, ¿no? Como es la inactivación de algunas moléculas receptoras, la inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, el secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, lejos del lugar de acción de las hormonas que solo interactúan con los receptores situados en la membrana celular, también la destrucción de los receptores que puede darse por los lisosomos después de haber penetrado al interior de la célula, o la menor producción de receptores. En todo caso, la disminución de la expresión de los receptores reduce la capacidad de la respuesta de las células efectoras a la hormona. Y bueno, ¿y cómo los receptores hormonales van a causar el efecto de la hormona? Entonces, algunos tendrán señalizaciones intracelulares tras la activación del receptor hormonal. Entonces, en casi todos los casos, la hormona ejerce su acción sobre el tejido efector, formando en primer lugar un complejo hormona-receptor. La formación de este complejo altera la función del propio receptor, en este caso, que al activarse, ¿no? Inicia los efectos hormonales, y conviene dar algunos ejemplos, como puede ser, ¿no? Los receptores unidos a canales iónicos, los receptores unidos a proteínas G, unidos a enzimas, y los receptores hormonales intracelulares y la activación de los genes. Empezando con los receptores unidos a los canales iónicos, tenemos que una hormona, una molécula o un neurotransmisor como es la acetilcolina o noradrenalina se une al receptor. Y en este caso es el canal de sodio, ¿no? Y al unirse esta hormona con el receptor, abre lo que es el canal de sodio. En este caso, el sodio que se encontraba en el medio extracelular ingresa por ese canal de sodio al medio intracelular. Y también mencionar, ¿no? Que no siempre van a ser canales de sodio, también pueden ser canales de potasio o calcio. Entonces, estos receptores consisten en la apertura y el cierre de los canales iónicos, principalmente el sodio, el potasio y el calcio. Ahora tenemos a los receptores unidos a proteínas G.
Bueno, las proteínas G generalmente tienen dos partes, una parte extracelular y una parte intracelular. La parte extracelular tenemos al receptor y a la hormona. Una vez que la hormona se une con este receptor, esto hace que haya un cambio en lo que es en la proteína G, que tiene tres subunidades, que es la alfa, la beta y la gamma. Luego de este cambio en la conformación de la proteína G, va a llevar señales intracelulares que son las siguientes, ¿no? Que abre o cierra los canales iónicos de la membrana celular, o que se modifica, ¿no?, la actividad de la enzima del citoplasma de la célula, o se activan las transcripciones genéticas. Entonces es muy importante los receptores hormonales unidos a proteínas G, ya que el receptor va a tener una parte extracelular y una parte intracitoplasmática o extracitoplasmática. Entonces la parte externa del receptor se une a la hormona y esto hace que la proteína G se active, ¿no? Y de esta manera, esta proteína G tiene los siguientes tres efectos que ya mencioné, ¿no? Ahora, los receptores unidos a enzimas. Cuando se activan, algunos receptores funcionan como enzimas. Entonces, esto provoca la activación o la modificación de las enzimas intracitoplasmáticas y estas enzimas intracitoplasmáticas van a causar una serie de cambios dentro de la célula. Entonces, tenemos a la leptina. El receptor de la leptina va a causar que se activen enzimas dentro del citoplasma en este caso. Y estas enzimas dentro del citoplasma van a tener efectos fisiológicos en el metabolismo. Entre ellas tenemos la regulación del apetito. Y por último, tenemos a los receptores intracelulares y la activación de los genes. Bueno, en este caso, la hormona puede difundir a través de la membrana celular. Esta hormona se une a los receptores que están dentro del citoplasma. Además, recordemos que anteriormente los receptores estaban en la membrana celular. Y o sea, la parte externa de la hormona no tenía que penetrar en la membrana celular, sino que se unía al receptor que estaba de manera extracelular. Pero en este caso, los receptores son citoplasmáticos y estos receptores citoplasmáticos viajan hacia el núcleo y en el núcleo van a causar la activación de ciertos genes que obviamente van a producir diferentes proteínas, enzimas y van a dar lugar a la respuesta fisiológica. Entre ellas tenemos los esteroides suprarrenales, a los gonadales como es la testosterona, progesterona y las hormonas tiroideas e inclusive el retinoide y la vitamina D que utiliza también ese mecanismo de activación. Entonces, los receptores hormonales intracelulares que activan genes, donde el receptor no está en la membrana celular, sino que el receptor está a nivel citoplasmático, quiere decir que ahí eliminamos todas las hormonas proteicas, porque las hormonas proteicas no pueden atravesar lo que es la membrana celular. Las hormonas proteicas generalmente van a tener los otros tres tipos de receptores. En este tenemos principalmente las hormonas esteroideas y las hormonas derivadas de la tirosina, y los otros dos tipos de hormonas. Entonces, la hormona tiene que ser lipófila o liposoluble en este caso para poder atravesar lo que es la membrana celular por difusión. Y va a un receptor puede ser de manera citoplasmático o un receptor nuclear. Entonces, si se une a un receptor nuclear con la hormona, ¿no? Esta va directamente hacia nuestro ADN y estos elementos de la hormona van a sintetizar el ARN mensajero en este caso. Y este ARN mensajero para los ribosomas y va a provocar o producir cambios en las proteínas, formación de enzimas y crear las respuestas fisiológicas. Entonces, estos receptores que son intracelulares, ¿qué quiere decir? No están en la membrana, sino que se localizan en el citoplasma y activan los genes en este caso. Y finalmente tenemos a los mecanismos de segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares. Como ya se mencionó que una de las formas en las que la hormona ejerce su acción intracelular consiste en estimular la formación de los segundos mensajeros AMP cíclico en la membrana celular. A su vez, el AMP cíclico induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona. Así pues, la única acción directa de la hormona sobre la célula consiste en la activación de un solo tipo de receptor de membrana. El segundo mensajero hace el resto. El AMP cíclico no es el único segundo mensajero empleado por las distintas hormonas. Existen otros dos, ambos de enorme importancia, como son los iones calcio y calmodulina y los productos de degradación de los fosfolípidos de la membrana. Iniciando con el sistema de segundo mensajero adenilato ciclasa, AMP cíclico, tenemos que este sistema, lo que es el segundo mensajero de adenilato ciclasa a AMP cíclico, la hormona se une, ¿no?, al receptor que se acopla a una proteína GS. La S significa estimulante, entonces la proteína GS estimula el sistema adenilato ciclasa, por lo que hace es convertir una pequeña cantidad de ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico activa una proteína sinasa dependiente de este AMP cíclico y este fosforila proteínas específicas de la célula que desencadena su acción o su respuesta hormonal en este caso. Un segundo mensajero, ¿y cuál es ese segundo mensajero? Es el AMP cíclico.
Entonces, este tiene un principio, el mismo mecanismo de lo que era la proteína G, pero esta proteína G no hace el efecto directamente, sino que lo que hace esta proteína G o estimulante estimula lo que es el adenilato ciclasa, y este adenil ciclasa convierte una pequeña cantidad de ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico activa una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico y esta proteína sinasa dependiente de AMP cíclico es la causa de la respuesta celular, ya sea a través de la movilización o la síntesis proteica o la estimulación de alguna enzima específica. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Que el receptor no es el que hace específicamente la acción, sino que es el segundo mensajero, el que realmente lleva el efecto en esta acción. En este caso, el segundo mensajero es el AMP cíclico. Hay muchas hormonas que utilizan este sistema de segundo mensajero de AMP cíclico. Entre ellas tenemos la angiotensina 2, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, la calcitonina, las catecolaminas, que son los receptores enérgicos, y también presentamos, ¿no?, a lo que es la gonadotropina coriónica y entre otras. Ahora, los sistemas de segundos mensajeros fosfolípidos de la membrana celular. La enzima actúa sobre la fosfolipasa C, y esta fosfolipasa o cataliza la degradación de los fosfolípidos en dos, en trifosfato de inositol IP3 y hacia el glicerol, que es la DAG. Además, este trifosfato de inositol moviliza los iones de calcio y estos iones de calcio ayudan a la secreción de las células o a la contracción de la musculatura lisa. Y en lo que va a ser el diacilglicerol, fosforila un gran número de proteínas que son encargadas de producir la respuesta celular. Ahora tenemos que la hormona no se une al receptor y de esta manera activa una enzima. Esta enzima se denomina fosfolipasa C y esta degrada lo que va a ser el bifosfato inositol en dos, en el DAG y en el IP3. El DAG es el diacilglicerol y el IP3 el trifosfato de inositol. Estos pueden llegar, ¿no?, a liberar lo que es calcio, que intervienen, por ejemplo, en la contracción del músculo para la respuesta celular, o también pueden activar una enzima que da lugar, ¿no?, a la respuesta celular. Entonces, este segundo tipo utiliza dos segundos mensajeros, como es la IP3 y la DAG. Y finalmente tenemos al sistema de segundos mensajeros calcio y calmodulina. Bueno, el calcio puede ser estimulado por el mismo potencial de la membrana o por la interacción de una membrana. ¿Y qué es lo que hace el calcio? El calcio se une a la calmodulina y esta calmodulina, por ejemplo, estimula lo que es la miosina sinasa de la cadena ligera, lo que va a provocar la contracción de la musculatura lisa. Entonces, como pueden observar, el calcio entra a la célula de la musculatura lisa y este calcio se une con la calmodulina haciendo el complejo calcio-calmodulina en este caso. Y esta activa, ¿no?, lo que va a ser la miosina sinasa de la cadena ligera, y esto provoca los mecanismos de contracción de la musculatura lisa, y esto solamente se da en la musculatura lisa, ¿no? Entonces, el calcio es indispensable para la contracción muscular tanto en el músculo esquelético como en la musculatura lisa. Y otra vez mencionar algo importante, que en vez de que el calcio pueda actuar directamente y causar el efecto, como se puede observar, este forma un complejo con lo que es el calcio con modulina, y este complejo, ¿no?, contribuye a la contracción de la musculatura lisa. Y los iones de calcio se combinan con la calmodulina para poder provocar la acción de la miosina, sinasa y la fosforilación de la cabeza de la miosina. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el sistema endocrino consta de una serie de glándulas distribuidas en los mensajeros químicos que producen designados como hormonas. Estas desempeñan una función importante para asegurar la estabilidad relativa de los sistemas corporales, que es la homeostasis. Las hormonas se pueden agrupar en péptidos, proteínas, aminas y esteroides. Las hormonas hidrosolubles, como son los péptidos y catecolaminas, se unen a receptores de la superficie celular, mientras que las hormonas hidrófobas se difunden hacia la célula y activan los receptores nucleares para regular la transcripción génica. La síntesis y la liberación de muchas hormonas están sujetas a la regulación de circuitos de retroalimentación negativa, y el mecanismo de acción se refiere a cómo una hormona interactúa con un receptor específico y todos los eventos intracelulares subsiguientes que conllevarán al efecto biológico, que es la respuesta medible que produce la hormona sobre un órgano o acción enzimática. La bibliografía, y espero que haya sido de su agrado. Gracias.